seguidores de NeuroTakeaway, bienvenidos al canal. Hoy tenemos el placer de recibir en NeuroTakeaway a un brillante neurólogo, un experto en un tema complejo como son las enfermedades del sistema nervioso autónomo, el profesor Eduardo Benarroch. Eduardo nació en Argentina, estudió en la UBA, se recibió en 1973, luego hizo su residencia de clínica en el Hospital de Clínicas y después sus primeros pasos en investigación en el Instituto de Investigaciones Médicas, la NARI. De allí se fue a Estados Unidos, estuvo en New York, en la Universidad Cornell, haciendo ya, también continuando con su experiencia de investigador, y de allí se fue a Rochester, a la Clínica Mayo, de donde nunca más se fue. En la Clínica Mayo hizo su residencia en neurología, después un fellow en enfermedades del sistema nervioso autónomo con el legendario Philip Lowe, y luego se transformó así en un referente internacional en este tema. Hizo investigaciones con respecto a las bases neuropatológicas de algunas enfermedades neurológicas, alfa-sinucleinopatías y su relación con las disautonomías. Y bueno, hoy en día es editor de la parte de neurociencias para clínicos de la revista Neurology. También ha escrito muchísimos trabajos sobre el tema, libros. De hecho, está por salir un libro que estamos esperando que se llama Neurociencias para Clínicos. Y básicamente Eduardo, yo creo que combina dos cosas que no son frecuentes, que es una enorme experiencia como investigador y también una experiencia clínica. Y esto es algo sumamente interesante. Así que sin más demoras vamos a recibirlo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación. Un placer y un honor de participar en esto. Bueno, muchas gracias por estar. Eduardo, yo tengo una primera pregunta, en realidad, que es la siguiente. Por lo menos para mí, y creo que para muchos colegas, el sistema nervioso autónomo es algo raro, complejo, si se quiere distante. Esos gangliecitos distribuidos por las vísceras como que están lejos del sistema nervioso, y es un error, pero quería saber por qué te dedicaste a estudiarlos. Bueno, el sistema nervioso autónomo te permite combinar dos cosas que siempre a mí me gustaron, que era la parte de la neurología y la medicina interna. Yo me entrené primero en medicina interna, y entonces me entusiasmé sobre todo la actividad del corazón, siempre me gustó eso, y la hipertensión arterial. Hice las investigaciones iniciales que la hice en hipertensión arterial, en realidad. Pero el sistema nervioso autónomo me interesó siempre en neurología, y el sistema nervioso autónomo nos permite poner junto la neurología con la medicina interna. Es una interfase entre lo visceral y lo neurológico. Y en general, yo creo que uno de los problemas del sistema nervioso autónomo es cómo se enseña. Nosotros en anatomía aprendemos el sistema nervioso autónomo ganglio por ganglio, nombre por nombre, lugar por lugar, y nos parece una cosa, una brutalidad, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que en realidad, si uno entiende cómo funciona, se simplifica mucho. Uno lo puede realmente simplificar en forma holística y se puede sacar conclusiones que tienen validez neurológica en términos de localización, de fisiopatología, de farmacología, que se aplica como se aplica en cualquier otra actividad neurológica. El problema es que se mistifica un poco porque cada subespecialidad habla de su ganglio especial, el cardíaco, el entérico, y entonces los neurólogos pensan, bueno, eso es una cosa de los cardiólogos, esto es una cosa de los gastroenterólogos, y no sabemos que son neuronas, ¿no es cierto? Y son las neuronas, nuestro trabajo son las neuronas. Entonces sí, una respuesta rápida, es la combinación de la medicina interna con la neurología. Es la interfaz entre los dos. Leyendo un poco sobre el tema, encontré el concepto de alostasis, que es un concepto que yo no lo tenía. ¿Qué es la alostasis y cómo se relaciona con este sistema autónomo? Bueno, tú te acuerdas que aprendíamos homeostasis, ¿no es cierto? Después de lo de Cannon, en fisiología decíamos, bueno, homeostasis es el mantenimiento del medio interno a través de mecanismos feedback, ¿no es cierto? La insulina sube cuando la glucosa sube, de manera que la glucosa baja, ¿no es cierto? Un mecanismo feedback. Alostasis es un término que se acuñó
1980 más o menos, para Sterling, es mantener la estabilidad a través del cambio. Quiere decir que no se espera que haya la alteración para producir la corrección. La corrección se predice en función de un error que ocurre entre la predicción de lo que el órgano va a hacer y lo que el órgano está haciendo en realidad. Quiere decir que se cambia la fisiología para responder al órgano, pero no en forma de feedback, como que el órgano te dice algo falla y yo respondo a eso. Cuando uno tiene la fisiología normal, el sistema nervioso manda predicciones, el sistema endocrino manda predicciones. Quiere decir, yo espero que en este momento la glucosa sea tal, yo espero que en este momento la frecuencia cardíaca sea tal. Es un mecanismo que va al corazón y que le va al sistema sensitivo, o en el caso hormonal, la pituitaria, para decirle, espero que en este momento, con esta orden que yo doy, la glucosa sea esta, o la frecuencia cardíaca sea esta. Entonces, manda dos órdenes, la orden al órgano y la orden que dice al órgano que va a recibir la información, esto es lo que espero que pase. Cuando algo pasa, pueden pasar dos cosas, que pase como se espera, o que no pase como se espera. Si pasa como se espera, no pasa nada, no hay ningún cambio. Si no pasa como se espera, la glucosa es más alta de lo que el nivel de insulina esperaba que fuera, o la frecuencia cardíaca es más baja que la orden al simpático, ese mecanismo feedback dice hay un error en tu predicción y lo que realmente está pasando. Y esa señal de error es lo que lleva a la respuesta, que se llama respuesta alostática. O sea, la respuesta alostática es la respuesta al error entre la predicción de lo que va a pasar y lo que está realmente pasando. No sé si entiende lo que pasa. Entiendo y me asombra mucho. Todo esto del sistema nervioso autónomo se supone que es inconsciente. Quería preguntarte, ¿es realmente inconsciente? ¿Hay algo, ese concepto de interocepción, tiene algo que ver con esto? Sí, bueno, el problema es lo siguiente. No saben lo que es conciencia, para empezar, ¿no es cierto? El término conciencia es un término que no sabemos lo que quiere decir. Uno puede decir acceso a la percepción. Si uno llama conciencia el acceso a la percepción, quiere decir que uno se da cuenta que está pasando. La función alostática es a veces accesible a la percepción y a veces no. La mayor parte de las veces no es accesible a la percepción. La interocepción es un término que se ha creado en los últimos 20 años, 10, 20 años, para definir la sensación de lo que le pasa al organismo, el sentido de lo que le pasa al organismo. El sentido de lo que le pasa al organismo es un sentido que viene de varios receptores viscerales, receptores de dolor, receptores de temperatura, citoquinas, hormonas. Esas son señales que le dicen al cerebro cómo está el organismo en este momento. Eso se llama interocepción, la sensación de lo que le pasa al cuerpo. Ese sentido de lo que le pasa al cuerpo, que incluye estímulos por los receptores, etc., puede ser accesible a la percepción o no. O sea, yo en este momento que cruzo las piernas, yo tengo impulso en los nociceptores de mi rodilla, pero no tengo dolor. ¿Por qué? Porque el umbral, para sentir el dolor, tiene que pasar un umbral para que eso se haga accesible a la percepción y por lo tanto consciente. Lo mismo, en este momento yo tengo motilidad gastrointestinal porque acabo de tomar un trago de café. Sin embargo, no tengo ese sentido de la motilidad gastrointestinal, porque no llega al umbral para la percepción. Entonces yo lo estoy haciendo, pero no me doy cuenta. Quiere decir que la interocepción no necesariamente tiene que ser accesible a la percepción. Puede ser recibir la información del cuerpo sin que uno sea consciente de esa información. Ahora, después de un umbral, esa información puede hacerse consciente. Por ejemplo, si mi frecuencia cardíaca es 140, llega un momento que el impulso del corazón se va a hacer consciente. Yo voy a tener la sensación de palpitaciones o de taquicardia, por ejemplo. O si me quemo la rodilla y cruzo la pierna, ese nociceptor que normalmente no estaba dándome ninguna información, me va a dar una información de dolor porque está sensibilizado por la quemadura. Quiere decir que el sistema interoceptivo funciona todo el tiempo, obviamente. Y a veces llega a un umbral que se hace consciente o perceptible.
Pero uno puede entrenarse para hacer ese umbral más bajo y prestarle atención a eso. Exactamente. Bueno, ese es lo del concepto de la predicción interoceptiva es importante. Cuando el sistema interoceptivo te da esa sensación de error que habíamos hablado con el Eustachy, ¿no es cierto? Uno le manda órdenes al corazón, esto espero que el corazón, la frecuencia cardíaca sea así, pero no es. Entonces el corazón te dice, no, estoy demasiado rápido, estoy demasiado lento, y el vago, el simpático. Ahora, con algunos mecanismos de biofeedback, por ejemplo, algunas cosas se pueden modificar, algunas cosas. Y obviamente eso tiene implicación no solamente por los efectos de la posibilidad de controlarlo conscientemente, conociendo la fisiología, por ejemplo, o que eso sea también una manifestación de una abnormalidad emocional en el cual el sistema te está respondiendo a una predicción errónea. Por ejemplo, si yo aprendo que cuando respiro lento, arriba y abajo, inspiración, expiración, aumenta el tono vagal del corazón, porque así ocurre, independientemente de que yo lo piense, pasa. En la inspiración, el vago baja, en la expiración sube. Si eso existe, yo puedo tomar ventaja de esa actividad fisiológica e incorporarla a mi conducta. O sea, toma aire, respira lento. Eso respirar lento no es para que te tranquilice la mente, es para que te aumente el tono vagal del corazón y que el error propio interoceptivo se corrija, pero vos lo corregís utilizando la fisiología. Aunque el corazón se modula latido por latido con la respiración, vos lo podés modular si vos modulás la respiración. ¿Entendés? Entonces, eso es lo interesante del sistema nervioso autónomo, que lo de autónomo es el término que Langley puso para decir, es un sistema independiente de voluntad. Quiere decir que vos estás comatoso y todavía te late el corazón. Y sacás un pedazo de intestino, lo pones sobre la mesa y el intestino sigue funcionando por un tiempo. Eso es lo autonómico del sistema nervioso autónomo. La independencia de la voluntad. Eso no quiere decir que hace lo que quiere. El sistema nervioso autónomo es independiente de la voluntad, pero no hace lo que quiere. El sistema nervioso autónomo manda esas predicciones interoceptivas totalmente, siempre al cerebro, y el cerebro modula esos reflejos locales que son independientes de la voluntad, pero el cerebro los regula porque tiene acceso a esos reflejos locales. O sea, imagínate, si lo interoceptivo es exactamente lo que predecís, no te das cuenta, y los reflejos locales se hacen cargo de todo. Si lo interoceptivo falla, o que la predicción es demasiada, mucho o demasiado poco, te va a mandar un error. Esa señal de error puede ser consciente si te llega al umbral o no. Y el sistema nervioso central regula esa función para corregir el error. Entonces lo que pasa con el entrenamiento, lo que uno hace es corregir el error interoceptivo. Esa es la idea. Perfecto. Y hacer que la interocepción sea como se predice. Y en ese sentido, hablando ya del sistema nervioso central, la ínsula yo creo que juega un rol. He leído un artículo hermoso que vos publicaste en Neurology, y la tenemos media subestimada, ¿no? La ínsula. Sí, la tenemos subestimada por varias razones. Primero porque los síndromes focales de la ínsula, nosotros aprendemos neurología a través de focalidad, y los síndromes focales de la ínsula son muy complejos, porque la ínsula tiene tres partes. La porción más posterior de la ínsula no se ve, entonces hay que abrirla en la resonancia. La porción más posterior de la ínsula es la región interoceptiva por excelencia, porque recibe información de todo. Recibe información del dolor, de la temperatura, del sistema vestibular, del sistema visual, de todo. O sea, las neuronas de la ínsula posterior reciben una información de todos los sistemas orgánicos, digamos, visceral, dolor, temperatura, sensación sexual, todo eso activa la ínsula posterior. Por lo tanto, la ínsula posterior integra información de todo el cuerpo. De la ínsula posterior, la información va a la ínsula media y después se conecta con la ínsula anterior. La porción anterior de la ínsula tiene toda esa información que debe la ínsula posterior, pero se asocia con otras regiones que están más relacionadas con el control emocional, con la amígdala, con la corteza prefrontal, con la corteza singular. Y vía esas interacciones, utiliza la información interoceptiva para producir emoción, para producir
evaluación del ambiente para tomar decisiones y para crear estas órdenes que dice, bueno, en base a lo que estoy sintiendo, debiera pasar esto en el órgano. Cuando pasa esto en el órgano, el simpático, por ejemplo, la predicción puede ser correcta, en cuyo caso, bueno, te das cuenta, el sistema dice, bueno, fenómeno de interacción, como predecía, y no pasa nada. Se mantiene el reflejo como estaba. Sí, la orden que manda la corteza singular o la ínsula anterior al órgano es incorrecta. El órgano le manda información a la ínsula posterior, que es la que recibe la información, y la interacción entre la ínsula posterior y la ínsula anterior determina que se corrija la predicción en función de la sensación interoceptiva. Es como una especie de reflejo en el cual lo predictivo va al órgano y le va a la ínsula posterior. Entonces yo le mando de la ínsula anterior la orden al corazón, aumentar la frecuencia cardíaca, al llegar a este nivel que espero para lo que estás haciendo sentado en tu silla. El corazón dice, bueno, pero le manda esa orden no solamente al corazón, se la manda a la ínsula posterior, diciéndole, espero que el corazón me te dé esto con esta orden. El corazón hace lo que vos le mandás. Y se lo manda a la ínsula posterior. La ínsula posterior dice, oh, bueno, un momentito, vos le dijiste que hiciera 45 latidos por minuto y está haciendo 55 latidos por minuto. Entonces, no, la orden cambia. Modifica la predicción y la baja a 45, de manera que la frecuencia cardíaca sea como se esperaba para la orden interoceptiva. ¿Hay una diferencia entre la ínsula derecha e izquierda? Porque una vez leí una descripción. Esa todavía es controversial. La lateralización derecha de la función simpática, que es lo que lleva a toda esta hipótesis de lesiones de la ínsula derecha, son más probables que produzcan arritmias cardíacas, etc. Manda más que nada de la información experimental en animales. En general, hay una tendencia a la actividad simpática a lateralizarse hacia la derecha. Que haya una tendencia a la actividad parasimpática a la izquierda, eso no está tan claro. Pero la actividad simpática tiende a lateralizarse a la derecha. Quiere decir que en general, cuando uno encuentra arritmias cardíacas en los pacientes con epilepsia o encuentra cambios miocardiopatía en pacientes con stroke, en general tienden a afectar la ínsula derecha. No quiere decir que siempre. O sea, no es tener una arritmia cardíaca no localiza la ínsula derecha. Eso es lo que te quiero decir. Estadísticamente, la ínsula derecha es más probable que afecte la actividad simpática. Cuando yo estudiaba medicina, nos enseñaban que el sistema nervioso autónomo tenía sistema simpático y parasimpático. Y ahora, por lo que estoy leyendo, aparece el sistema nervioso neuroentérico. Bueno, cuando Langley describió el sistema nervioso autónomo en 1898, lo dividió en tres partes. Lo dividió en simpático, indudablemente. Lo dividió en la segunda división craneal y sacra, no lo llamó parasimpático. Y lo llamó en tercera división entérica. O sea, ya la división del sistema nervioso entérico estaba en la primera definición del sistema nervioso autónomo por Langley en Journal of Physiology en 1898. O sea, no es una invención. Y tiene razón, obviamente tiene Langley, of course, pero tiene mucho sentido, porque si uno se pone a pensar, el simpático es completamente diferente de los otros dos sistemas, en el sentido que el simpático crea patrones de respuesta, no crea respuestas locales. Por ejemplo, si tú te paras, haces vasoconstricción de los miembros inferiores y del abdomen para que no haya estancamiento de la sangre y aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el volumen minuto para que no te baje la presión, por ejemplo, ¿cierto? Pero es una actividad simpática, ¿cierto? Pero no se te dilata la pupila en ese momento. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para que se dilate la pupila cuando te paras. Es un patrón de respuesta simpática. Cuando hay una hipoglucemia, hay otro patrón de respuesta simpática. Uno se pone pálido, transpira, se pone taquicárdico, se dilata la pupila, pero no necesariamente hay vasoconstricción esplácnica o vasoconstricción renal, porque no se necesita. Esa es una respuesta simpática a la hipoglucemia. Otra es una respuesta simpática al ponerse de pie.
El simpático, por lo tanto, no hay un tono simpático. El simpático crea patrones. Es como tener un piano, que en cada uno de los órganos es una tecla, y el simpático te hace acordes. ¡Bum! Este acorde para la hipoglucemia, este acorde para la hipotensión. Es muy diferente del sistema nervioso craneal, sacro y entérico. Estos sistemas producen reflejos locales. Por ejemplo, te pongo luz en el ojo, se te contrae la pupila, gustás algo, salivás, inspirás y sube la frecuencia cardíaca, se te distiende el estómago y el estómago se contrae. Una cosa local. Hay activación sexual y hay erección, por ejemplo. Pero no se activa todo al mismo tiempo con patrones. No hay un patrón que te haga mover el intestino al mismo tiempo que orinar. O que no hay un patrón que te haga contraer la pupila al mismo tiempo que salivar. No son patrones, son reflejos locales. Y por lo tanto la organización funcional es muy diferente. Y por lo tanto el entérico tiene lo mismo. Se arregla solo. Con la diferencia es que el sistema nervioso craneal y sacro, los parasimpáticos, digamos, la neurona inicial que viene de la periferia, llega al sistema nervioso central y el efector va de nuevo a la neurona central, lo que te maneja el efector. Por ejemplo, la luz viene del ojo, va al tercer núcleo, del núcleo vuelve al ojo. Es decir, se necesita el reflejo, necesita una integración del sistema nervioso central. El entérico no. El entérico, uno tiene neuronas motoras y sensitivas en la pared del intestino. Y por lo tanto, uno puede iniciar todo el reflejo independientemente de que la aferencia llegue al sistema nervioso central. Por lo tanto, tiene las mismas reglas del juego que el sistema parasimpático. La única diferencia es que el reflejo local no necesita entrar al sistema nervioso central para producir la respuesta, porque las neuronas son sensitivas y motoras dentro del intestino. Y por lo tanto, es independiente de voluntad, obviamente, pero no necesita la integración central. Sin embargo, a través del vago, de la eferencia vagal, y a través de la eferencia simpática, el sistema nervioso central puede modificar la actividad del sistema nervioso entérico. Quiere decir que si bien el estómago se contrae cuando se distiende, con una actividad simpática muy fuerte hay gastroparesia. ¿Por qué? Porque el simpático dice, no hay momento ahora de utilizarla, de mandar el flujo sanguíneo al intestino cuando yo necesito el flujo sanguíneo en las piernas. Entonces, a pesar de que ser independiente, se regula por aferencia central. No sé si te da una idea cómo... Sí, perfecto. Ahí, ¿qué relación tiene la microbiota, que ahora está tan de moda, con el sistema nervioso autónomo? Bueno, la microbiota es uno de los componentes de la señal periférica del intestino hacia el sistema nervioso central. La microbiota, hay 1 kilo de microbiota, tenemos 1 kilo de bacterias entre trillones. La microbiota está en contacto con la pared del intestino. La pared del intestino es epitelial. Y está inmediatamente debajo de eso está el sistema nervioso entérico, con las neuronas simpáticas, las neuronas ganglionares de Meissner, que son motoras, y las de Auerbach. Y después está el sistema local glía, que está también en el intestino. O sea, el intestino no solamente tiene neuronas ganglionares motoras, neuronas sensitivas, tiene glía, tiene placas de Peyer que son linfocitarias, y tiene macrófagos. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la microbiota actúa en el sistema nervioso central periférica, digamos, vía varias señales. Señales de la microbiota de por sí. Las bacterias pueden generar metabolitos del triptofano que circulan y llegan al sistema nervioso central. La microbiota puede afectar la aferencia vagal, porque el vago inerva sensitivamente el intestino, y producto de la microbiota, directamente o a través de las neuronas o glía entérica pueden activar terminales aferentes vagales que llegan al sistema nervioso central. El vago es mucho más aferente que eferente. O sea, los productos de la microbiota directamente o a través de la inflamación local que ocurre en el intestino, porque tenés los macrófagos, tenés los linfocitos, o a través de mecanismos humorales, hormonas secretadas por el intestino que llegan al sistema nervioso central, o hormonas secretadas en el intestino que activan las aferencias vagales. O sea, se puede llegar, la microbiota puede llegar, información de microbiota al sistema nervioso central directamente a través de productos de la microbiota, indirectamente a través de hormonas secretadas, a través de citoquinas segregadas
por las células inflamatorias del intestino, a través de aferencias vagales. Todas esas informaciones llegan al sistema nervioso central. Obviamente, esa es una de las informaciones interoceptivas, porque te guste o no, la flora está en la luz intestinal, pero produce una información interoceptiva directamente a través de las citoquinas que llegan al sistema nervioso central. O sea, cambiar una dieta puede tener cierta influencia en el sistema Cambiar nervioso. la dieta cambia la flora, pero que cambie cómo se interpreta eso es difícil de saber. Difícil. Porque obviamente cambiar la dieta cambia la flora, no cambia ninguna duda. Problemas genéticos cambian la flora, la motilidad intestinal cambia la flora. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno interpreta los resultados de los trabajos que dicen los pacientes con Parkinson tienen más lactobacilos que los pacientes que no tienen Parkinson, o los pacientes con esclerosis múltiple tienen más de este tipo de bacterias que los otros. Puede ser que haya una sopa química, digamos, creada por las diferentes componentes de la microbiota, que en función de los distintos mecanismos químicos, ya te digo, segregan ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios, segregan, digamos, las bacterias. Las bacterias producen el producto del triptofano. Todos esos productos pueden llegar al sistema nervioso central, sin bypaseando todo lo que pasa en el vago. Pero el problema es que es una cosa muy fenomenológica. Por un lado uno encuentra la composición de la microbiota. Por otro lado uno encuentra la inflamación que uno encuentra en el sistema nervioso central de alguna de estas enfermedades experimentales. La mayor parte de los estudios experimentales utilizan ratones a los que lo tratan con antibióticos para eliminarles todas las bacterias del intestino. Entonces, obviamente, en esos ratones el sistema nervioso central no funciona lo mismo que funciona en los ratones que tienen las bacterias del intestino. El problema es cuál es de las señales porque se eliminan todas, cuál es de las señales que vienen del intestino que tienen cierta actividad. No cabe ninguna duda que llegan al sistema nervioso central. Es una actividad interoceptiva como cualquier otra. El problema es cuál es la mezcla óptima que es la mejor para la persona individual, porque eso es una mezcla de la dieta, de la inmunidad individual, que es genéticamente determinada, de la motilidad intestinal, porque si uno tiene un problema con la motilidad intestinal, la microbiota le cambia. De los medicamentos que uno toma. Uno piensa que los antibióticos son los únicos que afectan a la microbiota. La microbiota puede responder los inhibidores de la serotonina, no sabemos. O sea, hay que tener mucho cuidado en extrapolar cambios en la composición de la microbiota con cambios fisiopatológicos. Que indudablemente la microbiota señala, eso ya es indudable, pero cómo es diferente. En los últimos años aprendimos que enfermedades de las alfa-sinucleinopatías, Parkinson, por ejemplo, comienzan por el intestino o por la nariz, por las células olfatorias. ¿Y por qué son tan sensibles estas células ganglionales del intestino a estas enfermedades? Más que no sabemos. Es una buena historia, pero no se sabe. Es decir, Brack, cuando hizo los estadios del Parkinson, inició con estadio 1, que empiezan en el núcleo dorsal del vago o que empieza en el núcleo olfatorio. Entonces, además de eso, se encontró que había sinucleína en las neuronas ganglionales del estómago, no del intestino, del estómago. Él lo encontró en el estómago. Digo, bueno, probablemente lo que pasa, la sinucleinopatía comienza en la periferia y llega al núcleo dorsal del vago, desde el punto de vista intestinal, o llega al nervio olfatorio a través de la mucosa olfatoria. Sin embargo, todavía hay cierta controversia. Es una historia preciosa. Una historia preciosa. ¿Cuál es la controversia? Que probablemente empiece más de un lado, no solamente el núcleo dorsal del vago. Muchas veces encontramos que, si bien estadísticamente empieza el núcleo dorsal del vago, muchas veces hay otros núcleos que están afectados relativamente precozmente en el primer estadio y que no tienen contacto con el intestino. Eso es número uno. Número dos, las células ganglionales del corazón se afectan muy rápido en Parkinson. Y uno dice, pero ¿dónde? ¿Cuál es la susceptibilidad de la célula de ganglio simpático estrellado que inerva el corazón? No puede ser la misma desde el punto de vista de la exposición a las bacterias, por ejemplo, que la célula del intestino. O sea, debe haber algún componente. ¿Y qué es lo que hace la sinucleinopatía? La sinucleína patológica, primero, porque uno puede tener sinucleína sin que sea patológica. Tiene que estar fosforilada, tiene que estar mal plegada,
para que se transporte como un prión, una prion-like, hasta el sistema nervioso central. O sea, hay varias cosas que pueden hacer que una célula, en una célula sin nucleína, que ya digo, entre paréntesis, hay más sinucleína en los glóbulos rojos que en cualquier otro lado. Imagínate la especificidad de la sinucleína. La sinucleína, para que haya alteraciones de la sinucleína, tiene que haber alteraciones del lisosoma, probablemente. Y ahora en estudios experimentales se saben que alteraciones lisosomales en cualquier órgano, de la sustancia negra en el intestino, puede favorecer la formación de sinucleína. O sea, la actividad de la célula tiene que ser importante. Células que están activas todo el tiempo es muy probablemente más que sean más susceptibles al estrés oxidativo que las células que no están activas. Eso es pues una susceptibilidad. Y otra cosa, obviamente, la exposición continua a un estímulo inmunológico como es la microbiota. Esta célula está recibiendo citoquinas todo el tiempo, porque están recibiendo el sistema linfático periférico. O sea, la inflamación viven con inflamación estas células. Entonces es probable que haya varias componentes que justifiquen eso. No sé si te dice más o menos la respuesta. Sí, es súper interesante. Cambiando de tema y siendo otro tema fundamental que son los cuadros sincopares, el otro día leía que más o menos se estima que 40% de la población en Estados Unidos tuvo un síncope, vasovagal o situacional. Y al principio digo, uy, qué cantidad. Y después pensaba, es un sistema tan sensible que funciona todo el tiempo. Capaz que no es tanto, ¿no? ¿Vos qué opinás de eso? Yo creo que la incidencia del 40% es un poco alta para toda la población. Hay dos picos de síncope vasovagal. Uno en la gente joven y el otro en la gente más grande. Y la fisiopatología final es la misma, pero realmente los componentes son diferentes, ¿no es cierto? Es mucho más probable que una persona joven. Los estudiantes de medicina tienen más incidencia de síncope vasovagal que cualquier otra persona joven, porque hay el problema de estar parado todo el tiempo, por ejemplo, cuando están de guardia o están ayudando en la operación, el estrés creado por no dormir, por estar deshidratado, porque toman alcohol y café, pero no tienen tiempo de tomar agua. O sea, hay varios componentes que predisponen a un estudiante de medicina que tenga síncope vasovagal. Yo tuve 5 que son legendarios, no tenemos tiempo de hablar de eso, pero después conversaremos en otro momento. Ese es un pico en la juventud. El otro pico es en la gente más grande. Gente más grande que tienen, además del síncope cardíaco o el síncope autonómico de hipotensión ortostática, tienen predisposición al síncope vasovagal, probablemente porque hay disminución del sentido de la sed a medida que uno se pone viejo, y porque uno está casado con gente hipertensiva. Entonces la gente, nadie pone sal en la comida, y por lo tanto la hipovolemia es un componente. Entonces, síncope vasovagal es una respuesta fisiológica a un estado en el cual existe este mismatch interoceptivo que hablamos, ¿no es cierto? Claro. Cuando uno se para, uno espera que vuelva la sangre al corazón, pero si la sangre al corazón no vuelve porque hay poca sangre, o porque uno está parado demasiado tiempo, o porque uno le pide al corazón que lata más rápido por las dudas para poder a correr, pero uno no está corriendo, está parado en lugar de correr. Entonces se produce un resetting, digamos, que es el síncope vasovagal. El corazón dice, bueno, esto es una tontería, no puede ser que me atiendo así, bajo la frecuencia cardíaca, bajo la presión arterial, me caigo, vuelve la circulación cerebral y todo es un reset. O sea, este es un sistema que responde al reset. Y es un resetting que es debido a ese problema de predicción y actualidad del estímulo. Si lo que uno hace antes del síncope vasovagal lo hiciera antes de correr, no tendría un síncope vasovagal. Si yo hablo los vasos sanguíneos de las piernas, dilato los vasos sanguíneos del plácnico, empiezo a transpirar, aumento la frecuencia cardíaca y me pongo a correr, perfecto, eso es lo que hay que hacer. Pero si eso lo hago, estoy parado, no hay que hacer eso. Entonces el sistema dice, no, esto está muy bien como una respuesta preparatoria del ejercicio, pero si no haces ejercicio no lo hagas porque eso está mal. Y pum, uno se cae para hacer el reset del sistema. O sea, sí, como eso es un homenaje a la fisiología del sistema cardiovascular. Por lo tanto, tratar esos factores es importante, ejercicio, hidratación. Yo te voy a hacer una pregunta muy grosera, pero si tuvieras que elegir un test, vos sos experto y hay un montón de tests, yo no conozco, pero ¿cuál elegirías? Uno solo, para estudiar un paciente con síncope. La historia clínica.
Después, si la historia clínica no me da una hipótesis, el examen físico me puede ayudar un poco si tomo la presión arterial, la frecuencia cardíaca, estoy parado. Si después de eso no tengo una hipótesis, porque no hay hipotensión ortostática, le hago un electrocardiograma. Si el electrocardiograma no me muestra ninguna arritmia cardíaca, yo pienso que el síncope es vasovagal, lo trato como síncope vasovagal. ¿Por qué? Obviamente le puedo hacer un tilt test. Le puedo hacer un tilt test que me muestra que si el paciente se para, y se puede hacer un tilt test, obviamente, para ayudar a toda la gente a entender cómo es el síncope. Uno le puede hacer un tilt test. ¿Qué puede pasar? Dos cosas. Uno reproduzca el síncope con tilt test o que no lo reproduzca. Si uno reproduce el síncope con tilt test, te confirma lo que vos habías presupuesto clínicamente que era un síncope vasovagal. Sí. Si no se confirma y el cardiólogo te da nitroglicerina o te hace isoproterenol, vos o yo, que no tendríamos síncope vasovagales, tenemos una alta posibilidad de tener un síncope. Quiere decir que le aumento muchísimo la sensibilidad, pero le pierdo la especificidad. Entonces, alguien que tiene un síncope vasovagal con el tilterro y con nitroglicerina puedo ser yo. Y sin embargo, no estoy sintomático. Y por lo tanto, el tilterro puede ser útil para confirmar el diagnóstico, pero si uno lo fuerza demasiado, no te ayuda. Obviamente, si el paciente tiene hipotensión ortostática, uno tiene que buscar la etiología de hipotensión ortostática, no necesariamente con estudios autonómicos, pero buscar las cosas, las enfermedades que producen hipotensión ortostática, que son tratables o que son degenerativas. Y obviamente el electrocardiograma es muy útil porque tiene hipertrofia izquierda, lo mandas al cardíaco, el cardiólogo sin un long QT, te va al cardiólogo, y si los síncopes ocurren y si la historia clínica te hace sospechar que el síncope es cardíaco, porque ese es el síncope que te interesa, el cardíaco. Que el síncope ocurre, por ejemplo, en el medio de la noche cuando suena el teléfono, o cuando uno hace ejercicio, que puede tener un síndrome del QT largo, o que tenga una cardiopatía hipertrófica. Obviamente, ahí sí, hay que hacer un Holter, hay que hacer el ecocardiograma de estrés y todo eso. Pero la historia es fundamental, porque a veces uno ve que las baterías de síncope, uno manda a todos lados, tilterro test, ecocardiograma de estrés, respuestas autonómicas, y de pronto te encontrás con resultados que ¿y ahora qué hago esto con esto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Historia fundamental. Si uno tiene una hipótesis después de la historia, los estudios, el electrocardiograma por seguro. Y después de eso, empezar en forma individual qué se utiliza. Otra enfermedad relativamente nueva para mí es el síndrome de taquicardia postural. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué es, así, si me puedes explicar, y cuál es tu experiencia o tu visión? Porque aparentemente a veces parece que fuera... tiene tantos síntomas diversos que es difícil de entender. La taquicardia postural es una cosa muy interesante. Si tú te acuerdas de la Escuela de Medicina contra el síndrome de Da Costa. Da Costa fue un médico cardiólogo de la Segunda Guerra, de la Guerra Civil en Estados Unidos, que describió un síncope en que los soldados, cuando se paraban, empezaban a tener taquicardia y se desmayaban. El corazón del soldado se llamaba, el síndrome de Da Costa. Entonces el soldado se para, taquicardia, está de estrés, le están tirando tiros por otro lado, se cae, ya está, síndrome de Da Costa. Según Guerra Civil, Estados Unidos, 1850. Eso era el síndrome de taquicardia postural. Ahora, con el advenimiento de los estudios autonómicos, con el advenimiento del Internet, con el advenimiento de un umbral bajo para tener síncopas y buscar a los médicos que lo ayudan, se encontró que una proporción grande de gente relativamente joven, mujeres en mayor parte, pero no siempre, que se quejaban de mareos, se quejaban de taquicardia, de palpitaciones, dolor de pecho. Cuando uno los acostaba y se paraban, tenían un aumento de la frecuencia cardíaca más de 30 latidos por minuto comparado en la posición supina, le subía más de 30 latidos por minuto cuando se paraban, en general más de 120. Y cuando pasaba eso, los pacientes tenían mareos, tenían palpitaciones, y eso se llamó el síndrome de taquicardia postural. Los síntomas que ocurren cuando uno se para y hay un aumento desproporcionado de la frecuencia cardíaca, más de 30 latidos por minuto, de la posición supina a la posición parada. ¡Punto! Eso es.
En los chicos que tienen más taquicardia, uno define el síndrome de taquicardia postural como un aumento de la frecuencia cardíaca más de 40. O sea, los chicos menores de 18 años más de 40, los pacientes mayores de 18 años más de 30. Eso es síndrome de taquicardia postural. Lo que pasa, y es muy frecuente, le pasa a cualquier persona que es un corredor de maratón y se fractura un tobillo y se acuesta por 2 semanas para que se le cure el tobillo, trata de correr la maratón y tiene un síndrome de taquicardia postural, porque le aumenta la frecuencia cardíaca más lo que debiera para el ejercicio que hace. El síndrome de taquicardia postural, por tanto, se define como un aumento de la frecuencia cardíaca más de 30 latidos por minuto al cambiar el supino al parado, asociado con síntomas relacionados con esa actividad. Quiere decir mareos, palpitaciones, dolor de pecho, nada más. Punto. Y esos síntomas revierte con el paciente. Lo que pasa es que eso es tan frecuente, es tan normal, que mucha gente que ni siquiera tiene tiempo. Muchos pacientes que tienen muchos otros síntomas, fibromialgia, fatiga crónica, insomnio, disfunción gastrointestinal funcional. Además de todo eso, les parece, cuando lo paran, les aumenta la frecuencia cardíaca. Dice, ajá, usted tiene taquicardia postural. Y eso le explica toda la miseria de su vida, porque le aumenta la frecuencia cardíaca cuando se para. Y ese es el problema. Claro. El problema es porque lo llaman disautonomía, que es un término que no existe. Por realidad, ¿qué quiere decir disautonomía? O hay mucho o hay poco. Pero no se puede tener una disautonomía. ¿Hay mucho o hay poca actividad autonómica? No hay distensión. Hay hipertensión o hipotensión. No hay distensión. Es lo mismo acá. Entonces, lo que pasa es, la frecuencia es tan grande, y la Internet es el gran amplificador. Dice, oh, sí, a mí yo estuve por 4 o 5 años, los doctores me veían y no daban con la tecla porque yo tenía fatiga y no dormía y tuve que divorciarme de mi marido porque me hacía cocinar y me dolía la... O no puedo trabajar como banquero porque cada vez que me paro me mareo, y los médicos me dijeron que era todo mental, que era... Pero el médico entonces me encontró que tengo taquicardia postural. ¡Ah! POTS. Entonces ya todo era el POTS. Ese es el problema. Que uno crea un síndrome, cuando el síndrome de parte es hemodinámico. Me baja el flujo cerebral, me mareo, es un síndrome simpático, me aumenta la frecuencia cardíaca. Punto. Todo lo demás no tiene nada que ver. No es mecanísticamente relacionado con el POTS. Entonces lo que pasa, nos vienen a nosotros los expertos autonómicos y nosotros le tratamos la taquicardia postural, con lo que fuera, con ejercicio, con hidratación, con compresión abdominal, a veces con beta bloqueante, a veces con... Y los pacientes no tienen más taquicardia postural, pero tienen todo lo demás. Claro. ¿Por qué? Porque todo lo demás no tienen una relación mecanística con la taquicardia postural. Entonces, ese es el problema. Y se convierte en una enfermedad epidémica. Claro. Yo diría que no solamente es epidémica, es endémica en lugares que tienen test autonómicos, porque en lugares donde la gente está en estrés real, no se quejan de taquicardia postural porque están corriendo todo el tiempo, están de un lado para otro, se están moviendo. En cambio nosotros, que estamos sentados todo el tiempo, comemos, nos paramos, nos mareamos, y entonces cuando más nos mareamos, menos ejercicio hacemos, cuando menos ejercicio hacemos, más disminuye el volumen cardíaco, cada vez que disminuye el volumen cardíaco, más nos cansamos, más fatiga, menos ejercicio, y viene el efecto. Y los médicos dicen, no, usted tiene taquicardia postural, no haga ejercicio, porque si se siente tan mal, debe ser peligroso. Y es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Entonces... No. Es bueno aclararlo, porque es verdad. Es un mito. Es importante reconocerlo, porque se trata, y uno puede mejorar muchísimo la calidad de vida de la gente. Pero la tiene que mejorar y tiene que esperar mucho tiempo, decirle cuál es la fisiopatología, que es 20% son enfermedades autonómicas, 20%. Quiere decir que hay vasoconstricción de las piernas, 20%, 80% es una combinación de 3 cosas. Hipovolemia, pooling en el encajamiento venoso y de condicionamiento cardiovascular. Entonces lo que pasa, el volumen minuto baja. Y cada vez que uno trata de ejercitar, el corazón, como la carga sistólica baja, aumenta la frecuencia cardíaca para mantener el volumen minuto. Entonces, claro, uno tiene que corregir eso, porque si no, obviamente estos pacientes entran en este círculo vicioso, menos ejercicio, más de condicionamiento y se pone peor. Ya está. Y todos estos pacientes, debido a que se sienten tan mal, aumentan el simpático. Entonces tiene un componente de ansiedad, en muchos casos, que es el predominante, en otros casos es menos predominante,
y nada más. Pero si uno trata de decirle todo lo que usted tiene es POTS, son nada. Yo sé que vos sos o sea, te gusta mucho la parte inmunológica también, la autoinmunidad. ¿Hay algo nuevo, interesante en autoinmunidad en el sistema nervioso autónomo? Bueno, hay que entender que la autoinmunidad, hay tres tipos de enfermedades autonómicas autoinmunes. Una es la enfermedad autoinmune con hiperactividad simpática. Esas son las encefalitis autoinmunes, la que se asocia, por ejemplo, con el receptor de NMDA, con los anticuerpos contra los componentes del canal de potasio. Son enfermedades autonómicas autoinmunes con hiperactividad autonómica. Aumento simpático, el síndrome de Morvan, toda esa tipo de sudoración, insomnio, ese es un grupo. El segundo grupo son enfermedades autonómicas con fallo autonómico. Esos son anticuerpos contra los componentes de la señal autonómica. 50% de pacientes que tienen un comienzo subagudo de una enfermedad de fallo autonómico, con hipotensión ortostática, problemas de la vejiga de la orina, tienen anticuerpos contra el receptor ganglionar nicotínico de acetilcolina. 50%. O sea, un 50% de pacientes que tienen un componente, 50% que tienen una enfermedad de fallo autonómico de comienzo agudo subagudo. Tiene que ser fallo autonómico. Quiere decir, la pupila no se contrae con la luz, no hay salivación, hay retención urinaria, no tiene gastrointestinal, hay hipotensión ortostática. En todas estas combinaciones, en varias combinaciones, 50% de estos pacientes con enfermedad autonómica subaguda tienen anticuerpos con el receptor ganglionar nicotínico, y eso es una enfermedad, se llama ganglionopatía autonómica autoinmune. Es el Guillain-Barré del sistema nervioso autónomo. ¿Esos receptores son parecidos a los de la miastenia, los sacra? Lo que diferencia es que la subunidad alfa en el receptor nicotínico es alfa 3 del ganglio y es alfa 1 en el músculo. Por lo tanto, el anticuerpo contra la subunidad alfa 1 del músculo no produce el síndrome autonómico, porque el anticuerpo y el anticuerpo en el alfa 3 no produce miastenia. Por lo tanto, son dos tipos diferentes de receptores nicotínicos que nos hacen acordar de la vieja farmacología. El receptor nicotínico ganglionar, por eso es el receptor nicotínico muscular. Claro. Eso es lo que... Pero se trata como una enfermedad autoinmune, se trata como tratarías una miastenia, como tratarías un Guillain-Barré, con inmunoglobulina endovenosa, con los corticoides, etc. Ese es uno. Y la segunda gran importante causa de enfermedad autonómica subaguda es síndrome paraneoplásico. Síndrome paraneoplásico, particularmente en el cáncer de pulmón, con los anticuerpos anti-Hu, pueden producir, además de la neuropatía periférica, etc., un síndrome subagudo de falla autonómica, que en muchos casos está solamente en el intestino, con pseudoobstrucción intestinal. Son pacientes que de pronto, en 3-4 días, no tienen motilidad intestinal, vomitan, tienen un intestino megacolon. En esos existe también la posibilidad de una enfermedad paraneoplástica autoinmune. Esas son las dos enfermedades autoinmunes que hay que reconocer. La enfermedad autoinmune debido al anticuerpo contra la acetilcolina y la enfermedad autoinmune paraneoplásica. Ahora, lo que pasa, está este tercer grupo enfermante. Estos pacientes con POTS, que no sudan demasiado, que se fatigan, que uno le hace una prueba de sangre y le encuentran un anticuerpo antinuclear levemente positivo, o le encuentran un receptor de acetilcolina levemente positivo, o un anticuerpo. El Sjögren podría ser otra enfermedad que te da una enfermedad autoinmune. Pero en estos pacientes que tienen anticuerpos no específicos, eso no tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado que uno no está enfatizando esas enfermedades. Son las tres enfermedades importantes que falla autonómica. Falla son gangliónico, Sjögren y paraneoplásico. Y las dos centrales, NMDA y potasio channel, que te da hiperactividad. Me quedé impresionado con las gangliónicas, antigangliónicas. Bueno, ¿ustedes pueden medir esos anticuerpos? Sí. Sí. ¿No sabe, en Argentina, ¿sabéis si se pueden medir? No sé, pero no importa. Lo importante es la clínica. Si uno encuentra un paciente que tiene una enfermedad subaguda, ¿no es cierto?, que se deteriora rápido, lo subagudo sugiere siempre inflamatorio o inmune. Aunque uno no le encuentra el anticuerpo, lo tiene que tratar con la sospecha que es una enfermedad autoinmune. Siempre que tenga
alguna manera de medir la respuesta. Por ejemplo, si el paciente dice, me mareo, pero no tiene hipotensión ortostática, o no hay nada medible, uno no le puede dar tratamiento para mejorar los síntomas. Uno le tiene que dar tratamiento para mejorarle algo objetivo. Por ejemplo, la motilidad gastrointestinal, la sudoración, la presión arterial, para lo cual no se necesita tener anticuerpos. Se necesita la sospecha clínica, que es una disautonomía o un fallo autonómico subagudo, que sugiere la posibilidad de un problema inmunológico. No tener anticuerpo no es una excusa para no tratarlos a estos pacientes como si fuera enfermedad inmune. El anticuerpo ayuda. Gamma-globulina, por ejemplo. Con gamma-globulina, con corticoides, uno le puede dar los 5 días de corticoides endovenosos, 1 gramo por día, o la inmunoglobulina venosa, como le haría Guillain-Barré, ¿no es cierto? Y los haría por 3 meses, como uno ve, pero hay que seguirle la respuesta objetiva. Lo importante es seguirle la respuesta objetiva. Me siento mejor con la inmunoglobulina endovenosa, ¿y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la salina que le puse lo hizo sentir mejor, o la inmunoglobulina que lo hizo sentir mejor? O sea, tiene que haber una respuesta medible, porque si no lo que pasa es que encontramos muchos pacientes que se les trata por disautonomía, que es un término malo, autoinmune, que es otro término malo, disautonomía autoinmune con inmunoglobulina se sienten fantásticos. Paciente con POS le das inmunoglobulina no se siente fantástico, pero si le das salina sin inmunoglobulina también se siente fantástico, claro, porque es la salina lo que le hace sentir mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero no es excusa, como decía José Dalmau, ¿no es cierto? Yo puedo no tener ningún laboratorio autonómico en donde practico. Si yo tengo una encefalitis subaguda y que no es infecciosa, yo la trato como encefalitis autoinmune. Bueno, ya yendo para empezar a terminar, hay una relación entre las enfermedades psiquiátricas y las alteraciones autonómicas. Claro, seguro que hay. Es decir, no cabe ninguna duda que las estructuras que están afectadas, por lo menos en resonancia funcional y obviamente en fisiopatología, la corteza de la ínsula anterior, la corteza medial, prefrontal medial, la amígdala, el núcleus accumbens, el hipotálamo y la ínsula, son todas partes que se activan no solamente en respuestas autonómicas, están disociadas en función de la conectividad, en depresión, en ansiedad, etc. O sea, no cabe ninguna duda que las estructuras que parten del sistema interoceptivo son componentes del sistema que están involucradas en ansiedad, en la respuesta al estrés y en la depresión. Por eso es bien conocido que, por ejemplo, los pacientes en ansiedad tienen hiperactividad del locus ceruleus, el locus ceruleus le da una señal de estrés al sistema nervioso autónomo y tiene un estado de taquicardia que es fuera de proporción de los síntomas ambientales, que obviamente la ansiedad es el factor que es tanto la causa como la consecuencia, porque el paciente con ansiedad siente la acción de la palpitación y siente peor. La depresión te afecta el eje hipotalámico hipofisario, te cambia el cortisol, cambia la ganancia de la respuesta simpática. No cabe ninguna duda que hay una respuesta biunívoca, digamos, bimodal entre la enfermedad psiquiátrica y enfermedades autonómicas. ¿Por qué? Es porque la enfermedad psiquiátrica es una enfermedad del sistema de sobrevida. Ese sistema que está activo todo el tiempo en función de nuestra respuesta a lo social, nuestra respuesta a peligros reales, peligros potenciales, y ese sistema es el mismo sistema que utiliza la vía autonómica para sobrevivir. Entonces, obviamente, tiene que haber una relación, pero por eso es importante, y volvemos a lo mismo, por ahí, ahora estamos en una epidemia de post-COVID, ¿cierto? El chronic COVID. El chronic COVID, y eso tiene mucha implicación en lo que tú dices. El chronic COVID tiene muchísimas manifestaciones después del COVID. Taquicardia, dismotilidad gastrointestinal, anosmia, etc. Que no necesariamente son proporcionales con la severidad inicial de la enfermedad, pero que persiste por mucho tiempo y que es muy deshabilitante en estos pacientes. En esos pacientes hay esta interacción interoceptiva, emocional, y condicionamiento físico que contribuye, es una tormenta perfecta para que contribuya a esta sensación. No duermen bien, tienen un estrés postraumático, piensan que van a morir con el COVID agudo, están con ese problema de que no pudieron hacer ejercicio, están fatigados, quieren hacer ejercicio y no pueden, cambian la dieta porque todavía no se siente demasiado bien y por lo tanto la hidratación no es la misma, la motilidad gastrointestinal no está tan bien. O sea, puede ser que haya un poco de virus todavía, aunque nunca se ha demostrado en estos pacientes, pero esta relación interocepción autonómico-emocional que habíamos hablado, alostática, es lo que te está produciendo
contribuyendo a esto. Y esa alostasis que vos muy bien preguntaste al principio, es una cosa muy buena si está hecha en situaciones apropiadas. Claro. Si uno utiliza el sistema alostático demasiado, por ejemplo, si vos tenés el chairman o el jefe tuyo que no te gusta y vos predecís que vas a tener un buen día y el día que vas te miran con una cara como te van a echar otro día, vos haces una respuesta alostática, que realmente no es necesaria desde el punto de vista de tu sobrevida, pero que sobrecarga alostática, como decía McEwen, te da el síndrome metabólico. Obesidad, porque liberas corticoides, insulina, resistencia a la insulina, hipertensión, etc. La alostasis es fisiológica. La sobrecarga alostática creada por el ambiente es patológica. Entonces hay que tener bien cuidado lo que uno le llama regulación. Bueno, te vamos a hacer la última pregunta porque no te quiero sacar más tiempo. En general yo pregunto siempre a los entrevistados qué consejo les daría a los jóvenes, pero esta vez te voy a hacer al revés. No sé si es porque acabo de cumplir 58 y ya me interesa. Me interesa. En relativos son jóvenes. ¿Qué consejo le darías a un neurólogo grande para mantenerse, digamos, actualizado? Bueno, primero hay que uno encuentra los libros de anatomía y fisiología que tenía cuando era estudiante, volver a leerlos, ahora sin apuro, y volver a leerlos para entenderlos. Y en lugar de leer autonómico al final, después de haber leído todos los cortes de Jacob para anatomía, lean autonómico como si fuera una cosa única que quieren hacer. Eso es lo primero. Volver a lo fundamental. Volver a la anatomía fundamental, a la fisiología fundamental, a la farmacología fundamental. Eso es fundamental. Después sí, no utilizar medios de información baratos, como el Internet, para hablar del sistema nervioso autónomo. Uno agarrar el PubMed, poner Autonomic and Immunity, leer los títulos y fijarse qué tipo de estudio están haciendo. El astro. Y ya está. Yo creo que el problema es que la mistificación, y no debería de hacer eso de no, vengan a verme a mí, pues soy el único que sé de esto. No es así. El sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso que estamos todo el día. Todos nosotros tenemos que saber algo de eso, porque todos nosotros somos pacientes que tienen emociones, que tienen ejercicios, que comen, que no comen, etc. Entender las bases fundamentales de cómo funciona el sistema nervioso autónomo, lo que yo decía, el simpático patrón, el parasimpático, el entérico local, ese tipo de conceptos fundamentales desmistifica el sistema, porque ya vos estás a cargo del sistema, no el sistema a cargo de vos. Yo siempre digo en una ocasión que a veces a mí es un poco paradójica, yo no sé nada de este paciente. Y como no sé nada del sistema nervioso autónomo, por lo tanto este paciente tiene una enfermedad autonómica. No, es un silogismo que no funciona, ¿no es cierto? Es decir, hay que aprender un poco lo fundamental. Tal cual, tal cual. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo, realmente, yo creo que a todos los seguidores del canal les va a encantar este tema, del cual la verdad que yo conozco bastante poco. Somos siempre admiradores tuyos cada vez que venís y lo haces muy frecuentemente a los congresos, así que esperemos que vuelvas pronto y muchas gracias. COVID mediante, muchas gracias a vos por la oportunidad. Gracias.